Muy buenos días con todos y con todas, siendo las 9 de la mañana del día 8 de mayo del año 2024, ante el cuarto juzgado penal colegiado, el mismo que se encuentra conformado por los señores magistrados, la doctora Fernanda Isabela Yastanasi, en calidad de presidenta, Elena Pablo Sandoval Huerta, directora de debates, y el doctor Iván Félix Palma. Continuando con la audiencia de juzgamiento en el expediente número 91-2014, seguida contra el acusado Gregorio Santos Guerrero y otros por el delito de asociación ilícita y otros. Señor especialista, por favor, nos informa el sistema, perdón, la concurrencia de los sujetos procesales. Muy buenos días, señora directora de debate. Buenos días a los miembros del colegiado de los sujetos procesales presentes en plataforma virtual. Debo de precisar que habiendo tomado lista previa de la audiencia, debemos de informar que aún no ingresa a plataforma el doctor Ramiro Calienes, quien es defensa de la asociación Vila. Asimismo, doctora, por El parte doctor Ramiro Calienes. Sí. Ya. Asimismo, por parte de los acusados, aún no ingresa a plataforma el señor Roberto Aliaga. Doctora, buenos días. Un momento, por favor, está dando cuenta al especialista. Gracias. Y el señor Claudio Ortiz de Ceballos, doctora. Los dos únicos acusados que faltan. Así es. Bien, el abogado que sea... A ver, ¿ha ingresado ya el señor Ramiro Juan Calienes Siles? No, doctora. Muy buenos días. Soy Samuel Buenos Paz días. Enríquez, abogado de Valeria Vila, que es parte de la sucesión. Ya, usted es de uno de la sucesión, pero Sí. también está la de... o ya han decidido actuar en forma conjunta, doctor. No tenemos conocimiento del doctor Ramiro, pero en todo caso nos contactamos con su patrocinador para comentarle que se conecte. Ya, muchas gracias. Doctora, disculpe la interrupción. Sí, el doctor tiene problemas ahorita para ingresar en la plataforma. Está intentando, por favor, unos minutos le rogaría. Está bien, señora, pero por favor, porque el tiempo corre y nosotros tenemos que avanzar con la audiencia. Y él tiene que estar presente, perfecto. por favor. Gracias. Ya, gracias, doctora. Bueno. Bien, el ingreso del señor Claudio Benjamín Ortiz de Ceballos. El acusado Roberto Freddy Aliaga Díaz. La defensa de Claudio Benjamín Ortiz de Ceballos, por favor. Ahora sí, buenos días. Estoy tratando de comunicarme con mi patrocinado, ya para que se pueda conectar, doctora. Por favor, gracias. La defensa de Roberto Freddy Aliaga Díaz. Sí, señorita especialista. Doctora, para informar que se acaba de conectar el señor Roberto Aliaga. Gracias. Bien, esperamos la defensa de la señora Virginia Elizabeth Herencia Rubidia.
Doctora, disculpe la interrupción. Sí, el doctor ha tenido problemas con el internet en su oficina. Está trasladándose a otra oficina. Demorará unos 7 minutos a 10 minutos. Es que, señora, no podemos nosotros, eso deben de prever, por favor, porque nosotros tenemos que avanzar con la audiencia. La audiencia está debidamente, se les comunica con la debida antelación. Con su celular no puede ir ingresando el doctor, por favor. Sí, no sé qué problemas tienen en el aplicativo. También me dice, solamente estoy que lo llamo, por eso es que me he comunicado con él. No puedo tampoco entrar en los mensajes. Voy a intentar nuevamente, voy a hacer otra llamada, por favor. Por favor, gracias. El acusado Claudio Ortiz de Ceballos. Ya ingresó, doctora, mi patrocinado. Ya, gracias. Señora, ¿se comunicó con su abogado? Sí, doctora, no puede ingresar, sigue intentando, también está reiniciando su celular, pero no puede ingresar. En todo caso, señora, ¿qué podemos? Usted tiene que contar con una defensa en este acto de audiencia. Bueno, no sé, doctor, es un caso fortuito, nunca había sucedido antes, no sé qué puedo hacer, la verdad, no Por tengo ello, en todo caso, conocimiento al converse con respecto. su abogado porque necesita usted una defensa para que le asista en este momento. ¿Sí, doctora Patricia? Sí, si nos Doctora, dan unos minutos, de repente para- ya siguiendo la audiencia y entre eso, Señorita magistrada, el doctor intenta. Problema técnico. Le ruego la Sí, disculpa. Ahí está, doctora, ya Ya ingresó a la audiencia. Bien. Ya, Muchas gracias, gracias, señorita doctora, especialista. En caso Bien, me venía bueno. me pueden apoyar acá en el tema técnico. Por Bien, favor. con la concurrencia de los sujetos procesales, damos por instalada, continuando con la audiencia conforme a su estado. Señorita especialista, por favor, nos informa si hay despacho pendiente que atender. Sí, doctora, tenemos 2 escritos pendientes que dar cuenta. El primero de ellos con un número de ingreso 17-15-3-2024, presentado por la defensa técnica del señor Solidoro Cuellar Juan Antonio, el día 6 de mayo, en el cual tiene como sumilla, informamos que debido a un conflicto de horarios de audiencia, pedimos realización de nuestros alegatos de apertura en otra ocasión. Asimismo, también tenemos otro escrito con número de ingreso, doctora, 17-083-2024, presentado también por la defensa, en la cual tiene como sumilla adición a la defensa técnica. Bien, a ver, ¿quién ha concurrido en representación del señor Juan Solidoro Cuellar, por favor? Buenos días, señora magistrada, abogada Cámara, Emily por Borjas. favor. Sí, un momento, por favor. Gracias. Perdón. ¿Se me ve ahora? Perdón. Sí. Buenos días. Sí, buenos días, señora magistrada, abogada Emily Borjas Calderón, defensa recientemente designada de parte del señor Juan Antonio Solidoro Cuellar. La defensa principal, en este caso el doctor Carl Borjas Calderón, presentó un escrito recientemente comunicando a su despacho sobre un cruce de horarios de audiencias, por lo que se solicitó a su judicatura se pueda reprogramar nuestros alegatos de apertura. Mi persona está asumiendo recién y interviene en esta oportunidad a efectos de salvaguardar el derecho a la defensa del señor Solidoro, sin embargo no es la defensa principal. Bien, ustedes están como defensa conjunta, ¿no es así? Yo recién asumo, sí, No, la como defensa pregunta es, conjunta. ustedes están como defensa conjunta. Sí, señora magistrada, como Ya. defensa conjunta. Bien, téngase entonces como defensa conjunta también del acusado Juan Solidoro Cuellar a la letrada Emily Cristina Borjas Calderón. Se hace la indicación cuando se interviene como defensa conjunta, ambos abogados de la defensa
deben estar en la debida capacidad de intervenir en el proceso. Justamente por eso es una defensa conjunta. No estamos ante una exclusión o que se está cambiando de abogado defensor. Usted lo acaba de referir. En ese sentido, las audiencias se notifican o ha estado con la debida antelación. La vamos a dejar a usted para el final de la sesión, si es que logramos culminar el día de hoy, porque el tema es culminar, tenemos toda la mañana, culminar el día de hoy los alegatos. Entonces, usted estaría para el final, en todo caso, para formular los alegatos. Bien. Bien, señora magistrada, disculpe, sí. No obstante que somos defensa conjunta, mi persona asume el caso recién en la fecha. Por tanto, claro, no estaría claro, en la capacidad de poder... A ver, escúcheme, por favor. Se le entiende perfectamente, pero la precisión acá está que la audiencia se les ha dado a los abogados con la debida antelación la agenda para que en caso de ellos ver algún previsto, si van a designar o van a tener una defensa conjunta, también se le prepare la defensa conjunta para intervenir en el proceso. Como le digo, vamos a dejarlo usted para el final de la sesión, porque el fin es terminar hoy día las audiencias. Los alegatos, por favor. Bien, con esa precisión. También, de acuerdo. Gracias. Señorita especialista, faltaba que el abogado, usted nos indicó que el abogado de la sucesión procesal de Vila, de la señorita Valeria Paola Vila Contreras, no habría precisado correo electrónico. Doctora, para indicar que sobre la incidencia que me señala, los datos que se han consignado son los de la señora Valeria Vila, tanto el número de teléfono como el dato de correo. Gracias. A ver, señora, por favor, precise eso en audiencia para efecto de evitar las situaciones de que no le llegan de repente lo que refiere la especialista. Por favor, precise en este acto su correo electrónico y su número de celular, por favor. Gracias. Sí, doctora, lo que sucede es que en este acto, nosotros ya precisamos con la especialista de audiencias en la audiencia pasada nuestro correo y número celular. Es más, en la audiencia pasada o luego de la audiencia pasada nos incluyeron en el grupo de WhatsApp que Ya, tiene el juzgado. Entonces, un favor, para que efecto que quede de repente no obra o no lo ha transcrito el especialista, ¿puede precisar su número de teléfono y su correo electrónico, por favor, donde se le van a llegar las notificaciones y todo lo que corresponde a ese proceso? Claro, el número celular es 936-318-046 y el correo electrónico es valeriavilac18@gmail.com. Bien. La casilla electrónica es la 16010. Gracias. Bien, se tienen por consignado los datos que ha expresado el abogado de la defensa. A propósito de esto, justo solamente para comentar una incidencia, a propósito de que nos incluyeron en el grupo de WhatsApp, solicitamos todos los actos hasta la fecha, principalmente la última sentencia de segunda instancia que se emitió, y nos indicaron un link, y en el link solamente había documentación subida hasta el 2018. Entonces, la única información que pudimos acceder fue a documentación hasta el 2018, que son actuados inclusive anteriores a la sentencia de primera instancia. Lo que nosotros le pedimos al especialista por el grupo, la sentencia de segunda instancia, y nos comentó que teníamos que presentar un escrito. Hemos presentado un escrito el día de hoy antes del inicio de la audiencia para que se nos habilite esa información, o por lo menos, si es posible, en la progresión de la audiencia, si se nos puede enviar al correo o al celular esa sentencia completa, porque no la tenemos. La que hemos conseguido es parcialmente la sentencia porque estaba en internet. Si nos pueden enviar la sentencia completa para utilizarla en nuestros alegatos de apertura y en lo que queda del proceso, si fuera tan amable. Bien, con la precisión que ha indicado, por favor, la señorita especialista, se dio la indicación en la sesión anterior sobre la revisión del expediente judicial. En todo caso, lo coordina con la especialista, por favor, para efecto que la remita como corresponde, lo solicitado por la defensa. Bien, con ello, continuando con los alegatos,
Por favor, el doctor Jerry John, defensa técnica de Marco Alexander Tompizango. Sí, correcto, señora juez. Aparte de la defensa del señor Marco Tom, también soy abogado del señor Julio William Chung y del señor Javier Villanueva. A efecto de realizar mis alegatos, los haré en este momento por los tres, ¿correcto, doctora? Bien. Sí, por favor, doctor. ¿Puede Sí. iniciar? No sé si lo va a hacer en conjunto. Uno por uno. Sí, uno por uno, porque, bueno, hemos deducido primero los escritos solicitando la prescripción de la acción penal, tanto de mi Bien. patrocinado Julio como mi patrocinado Marco Tom. Ya, Entonces, está bien. Se les hace la precisión considerando que si van a hacer alusión a resoluciones emitidas por otros órganos jurisdiccionales que ya han sido expuestos en audiencia, simplemente realizar lo más conciso que se pueda y enumerando nada más porque ya se ha referido el contenido en esta audiencia. Bien, puede iniciar, doctor. Gracias. muchas gracias, doctora. Sí, en el caso de mi patrocinado Julio William Chung Ríos, señores jueces, el Ministerio Público, al momento de realizar sus alegatos iniciales, en una de las dispositivas, indicó que por el principio de objetividad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Público, uno de los procesados ya habría prescrito su acción. Ello teniendo en consideración la ley 31751. Ahora bien, en el caso de mi patrocinado Julio William Chung Ríos, el Ministerio Público no indicó de que estaba prescrito porque a la fecha, en el momento de que realizó los alegatos, que ha sido hace aproximadamente unas 3 semanas, todavía la acción penal, conforme el acuerdo plenario 5/2023, todavía no estaba prescrita. Pero el día de hoy, 8 de mayo, la acción penal, si continuamos con el mismo criterio que ha establecido el Ministerio Público, la acción penal estaría prescrita. Porque el delito se habría consumado, señoras jueces, el día 9 de mayo del 2012. A la fecha han transcurrido 12 años. Si tenemos en consideración que el delito por el cual se le imputa a mi patrocinado es el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, cuya pena mayor es de 4 años, la pena extraordinaria, la prescripción extraordinaria sería de 6 años. Y si tenemos en consideración la existencia de este criterio que asume el Ministerio Público, la suspensión también sería de 6 años. 6 años más los 6 años de la prescripción extraordinaria serían 12. A la fecha ya estaría prescrita la acción penal para el caso de mi patrocinado. Eso bajo el criterio del Ministerio Público. Sin embargo, esta defensa considera que también está prescrita la acción penal, pero no por la aplicación de este acuerdo plenario, sino por la aplicación de la ley 31751. Bueno, ya se han referido los abogados y ya con la orden de la señora juez, no voy a volver a repetir los pronunciamientos tanto emitidos por la Corte Suprema antes del acuerdo plenario. Solamente voy a indicar de que el Tribunal Constitucional ha establecido que los plazos de prescripción ni su suspensión pueden ser modificados por criterios judiciales interpretativos. Es decir, que un acuerdo plenario no puede modificar los plazos de prescripción. En el pronunciamiento del expediente 1063-2022 habeas corpus, 985-2022 habeas corpus, 3580-2021 habeas corpus. Entonces, señores miembros del colegiado, a ustedes les corresponde apartarse de este acuerdo plenario y en aplicación del segundo párrafo del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme lo han realizado tanto las Cortes de Arequipa con los procedimientos que ya se han indicado, de La Libertad, de Cusco, de Ica, emitir o indicar la prescripción de la acción penal por aplicación de la ley 31751. Esto es para el caso de mi patrocinado Julio William Chung Ríos. Para el caso de mi patrocinado Marco Tom, el
el Ministerio Público no ha indicado cuándo sería o cuándo habría sido la fecha exacta en la que mi patrocinado se habría plegado a este acuerdo previo, a este acuerdo supuestamente acuerdo colusorio que existiría ya entre funcionarios y un privado, y que mi patrocinado se habría plegado a este acuerdo. Pero eso debió haber sido antes o los primeros meses del año 2012. Teniendo en consideración la ley 31751, la prescripción, en el caso de mi patrocinado por el tema de colusión simple, sería de 9 años más un año de suspensión, 10 años. En el 2022, inicios del año 2022, los primeros meses del año 2022, la acción penal, en el caso de mi patrocinado Marco Tom, estaría prescrita. Eso es lo referente al tema de la prescripción, señoras jueces. Ahora, en el caso de mi patrocinado Julio William Chung Ríos, no haré alegatos porque ya está prescrita la acción y no hay duda respecto de la prescripción. En el caso de mi patrocinado Marco Tom, sí, a él se le imputa haberse, digamos, plegado, conforme ya lo he referido, a este acuerdo colusorio. Porque sin la intervención de la empresa Chungitong, no se habría podido llegar a plasmar este acuerdo colusorio, no se podría haber llegado a ganar esa licitación pública 1-2012. Sin embargo, señores jueces, debemos tener en consideración que fueron 6 personas las que integran el consorcio Hospital Cajabamba para poder llegar a ganar esta licitación. Mi patrocinado desconocía de la existencia de un acuerdo colusorio y a lo largo del plenario, con los documentos y con las declaraciones que se van a vertir, ustedes van a poder verificar que mi patrocinado no conocía de la existencia de este acuerdo colusorio. Y si en el negado caso de que ustedes lleguen a determinar de que mi patrocinado conocía de la existencia, este acuerdo ya se habría llevado a cabo. La participación de mi patrocinado fue posterior a la consumación del ilícito. Por lo tanto, es una participación no punible. En ese sentido, señoras magistradas, voy a solicitar la absolución de mi patrocinado Marco Tom. En lo referente a la reparación civil solicitada por la Procuraduría, tanto para mi patrocinado Julio Chung, Marco Tom y Javier Villanueva, la Corte Suprema, en reiterada jurisprudencia, siendo una de ellas la casación número 923-2019 de Lambayeque, ha precisado que son 4 los requisitos o factores para poder establecer una responsabilidad civil. Estos son la antijuricidad o ilicitud de la conducta, el daño causado, la relación de causalidad y los factores de atribución. La Procuraduría no ha indicado cuáles serían estos factores, o no ha detallado los factores en cada caso de uno de mis patrocinados. Por lo tanto, voy a solicitar que se declare infundado el pedido de reparación civil para mis 3 patrocinados. Eso sería todo. Muchas gracias, señores jueces. Muchas gracias, señor abogado. Usted también, Doctora, disculpe, tenía un problema con conexión. ya, ahí está bien, doctor. Sí, disculpe. Ya, doctora. Ahora, en lo que respecta, ¿no?, a mi patrocinado, el señor Handy Gray Rodríguez Bedón, respecto al delito que se le imputa por falta de declaración en procedimiento administrativo, ¿no? Se le imputa a mi patrocinado de haber realizado una falsa declaración en la licitación pública del año del 2012, al haber suscrito una declaración jurada de cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos, ¿no?, que ha sido realizada en el año 2012. En este escenario, señora magistrada, la pena máxima es de 4 años, sumado a ello la mitad de 2 años y adicionándole 1 año al amparo de la ley 31751, este delito ya habría prescrito en el 2019. Es por ello que esta defensa solicita la prescripción del delito que se le imputa a mi patrocinado Handy Gray Rodríguez Bedón. Ahora bien, señora magistrada, voy a continuar con los alegatos de apertura de mi patrocinado Claudio Benjamín Ortiz de Ceballos.
Mi patrocinado, el señor Claudio Benjamín Ortiz de Ceballos, es un ser humano inocente, quien ha sido acusado, sometido a juicio y absuelto mediante decisión indiscutible por la sentencia emitida en el juicio anterior. Encontrándonos nuevamente en esta etapa procesal, corresponde al representante del Ministerio Público doblegar la presunción de inocencia que le asiste a mi patrocinado, el señor Claudio Ortiz de Ceballos Laguna. Siendo ello así, tenemos la plena certeza y confianza que la justicia nuevamente lo absolverá, toda vez que el Ministerio Público no podrá demostrar ante este colegiado que mi patrocinado es el responsable de los delitos que se le imputan, lo mismo que son el delito de colusión simple en relación a la licitación pública 2-2012 en su condición de representante legal de la empresa Mestral SAC. Asimismo, el delito de falsa declaración en el proceso administrativo por haber realizado la falsa declaración en la licitación pública 2-2012. Es por ello que el representante del Ministerio Público, señora magistrada, a pesar de respaldar su acusación en simples presunciones, sin tener evidencias o elementos que sustentan dicha acusación, tampoco podrá demostrar de manera precisa cuándo se habrían realizado estos hechos denunciados, y no lo podrá demostrar por la sencilla razón que estos hechos no sucedieron, como va a pretender hacer creer el Ministerio Público a vuestro colegiado. Por lo antes señalado y luego de actuarse en juicio los medios, el colegiado deberá absolver a mi patrocinado por no existir certeza de la responsabilidad en los hechos que se le imputa, señora magistrada. Ahora bien, en lo que respecta a mi patrocinado Handy Gray, no voy a sustentar los alegatos de apertura toda vez que el delito ya ha prescrito. Sin embargo, tanto en mi patrocinado de Claudio Ortiz de Ceballos, en lo que respecta a la reparación civil, esta defensa lo rechaza en todos sus extremos, toda vez que no se ha precisado la responsabilidad, no se ha precisado la existencia real de daños y perjuicios, la cuantía de los mismos debidamente propuestas y acreditadas, la fundamentación de los hechos en función al dolo o culpa, con independencia de su tipificación penal, la relación de causa-efecto entre los hechos, daño o perjuicios ocasionados, tampoco la persona imputable, que puede ser el autor directo o el autor indirecto. Esto es cuanto a lo sustentado, señora magistrada. Muchas gracias, señor abogado. La defensa técnica de Javier Pérez Larmú. Sí, doctora. Su cámara, por Está favor, conmigo doctora. el doctor Lloyd Dumas, que también está acreditado como defensa técnica. Bien, ¿quién va a hacer los alegatos? Ya. Yo, doctora, Gracias, buenos días. no Sí sé se le si veía. si se me escucha también. Sí se le escucha bien, doctor. Gracias. Buenos días. Bueno, señora Buenos días. magistrada, hemos escuchado atentamente las posturas de las defensas anteriores y en realidad nos damos cuenta de que, además de que este proceso ya ha sido materia de un contradictorio, materia de una sentencia en primera instancia, después de muchísimas audiencias y muchísimos debates, debo hacerle recordar a este tribunal que tuvimos una sentencia absolutoria. Y tuvimos una sentencia absolutoria en su momento, esencialmente porque se evidenció a lo largo del proceso y se evidenció respecto de la teoría o de la tesis del Ministerio Público que no se encuentran elementos de convicción suficientes que generen certeza respecto a la participación delictiva, a la participación de un comportamiento doloso desplegado por mi defendido, el señor Javier Pérez Claramunt. Esencialmente, señora magistrada, lo que demostraremos o lo que intentaremos acreditar a lo largo del desarrollo de este plenario es que el Ministerio Público, haciendo caso omiso o olvidando las reglas principales de las teorías del caso, se equivoca o plantea de manera deficiente el título de atribución o el título de condición respecto de la conducta desplegada por mi defendido. Aquí lo que encontramos, señora magistrada, es una deficiente imputación respecto a cuál es la calidad que se le atribuye al señor Pérez Claramunt en los hechos por los cuales se le involucra. Estamos en un delito de encuentro en donde claramente se verificará que existe, sin lugar a dudas, un autor,
un funcionario público y un extraneus. La pregunta que no podrá responder el Ministerio Público es ¿cuál es la condición en esa relación que exige el tipo penal del señor Pérez Claramunt? ¿Nos encontramos acaso ante una imputación de quien sería el tercer cómplice del extraneus? ¿Es acaso ello posible? Ahí centraremos fundamentalmente nuestra defensa a lo largo de este plenario. La posibilidad o el intento del Ministerio Público de atribuir responsabilidad a una conducta que no se subsume en el tipo penal. Reitero, tenemos una sentencia absolutoria después de un primer plenario y en este sentido reforzamos esa tesis de la falta de acreditación y de elementos de convicción que vinculen al señor Pérez Claramunt con el delito imputado. Muchísimas gracias. En ese sentido, sostenemos y reforzaremos la absolución como lo logramos en la primera oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, la defensa técnica de Víctor Manuel Camacho Alba, por favor. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Un momento, por favor. Gracias, doctor. Sí. Sí, vamos, bueno, por nuestra parte hemos postulado por un extremo una excepción de prescripción de oficio y nuestro alegato posteriormente. De manera muy concreta, señores magistrados, conforme ya, bueno, lo han venido desarrollando esta defensa, en el extremo de la suspensión lo vamos a hacer mayor precisión. Pero no obstante, esta defensa solicita que se declare fundada en su oportunidad de oficio la prescripción de la acción penal en el proceso seguido contra mi defendido Víctor Manuel Camacho Alba, como autor del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. El hecho en concreto que se le atribuye a mi patrocinado es la calidad de autor del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo por haber realizado presuntamente falsa declaración en la adjudicación directa selectiva 1/2012 pro región. Al haber suscrito la declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia del servicio de fecha 15 de junio de 2012, con los que se pretendía probar que el consorcio supervisor de Cajabamba al que representaba cumplía con los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases de dicho proceso de selección, a pesar que tendría documentación falsa. Y como ya indicamos, el delito atribuido es falsa declaración del procedimiento administrativo contemplado en el artículo 411 del Código Penal, que reprime con una pena privativa de libertad con no menor de 1 ni mayor de 4 años. En tal sentido, el plazo extraordinario serían los 4 años y plazo extraordinario los 6 años. En concreto, con relación a la suspensión de la prescripción, ya varios colegas han señalado que con la ley 30.751, que modifica el artículo 84, establece en la parte pertinente la suspensión, en este caso no será mayor de 1 año. Ya en reiteradas pronunciamientos por diversos órganos jurisdiccionales a nivel nacional, conforme ya lo han detallado mis colegas, lo que sí deseo puntualizar que si bien se emitió la Corte Suprema en el acuerdo plenario 5/2023, sin embargo, este acuerdo plenario no tiene efecto retroactivo por tratarse de una ley, conforme ya lo desarrolló el auto de vista emitido por la Sala Penal de Apelaciones de Arequipa, que inaplica este acuerdo plenario. Y adicionalmente a ello, de tomarse en cuenta que la ley en referencia establece un plazo de suspensión de la prescripción, es una norma jurídica que tiene rango de ley. Ya también reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional han establecido que vía acuerdo plenario, que es una interpretación de una norma, no se puede inaplicar una ley. En consecuencia, consideramos que se debe adicionar la suspensión de 1 año a los 6 años de la prescripción extraordinaria, es decir, en el caso en concreto, prescribiría a los 7 años. El inicio del plazo de la prescripción, conforme indicamos en el hecho imputado a mi defendido, sería desde el 15 de junio del 2012, donde se presentó la propuesta técnica y económica del consorcio que mi patrocinador representaba. En tal sentido, consideramos que este delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, la acción penal prescribe a los 7 años, es decir, el 15 de junio del 2019, no obstante a la fecha ya han transcurrido 11 años. Por tanto, consideramos que en su momento su despacho debe de oficio declarar la prescripción penal
del delito antes señalado. Ahora, en concreto, respecto de los alegatos de apertura, de manera ya concreta, porque ya indicamos de manera inicial la imputación, a mi defendido se le atribuye calidad de autor el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo por haber realizado presunta falsa declaración en adjudicación directa 1/2012. Señores magistrados, el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo es netamente doloso. Sin embargo, al culminado este juicio no se logrará probar la participación dolosa del señor Víctor Manuel Camacho Alba. Y algo que deseo resaltar es que en su oportunidad hubo el retiro de acusación por el delito de colusión justamente por esta adjudicación directa selectiva 1/2012. El sustento que realizó Fiscalía en su momento para el retiro de acusación fue que mi defendido formó el consorcio en condición de trabajador de, en este caso, de Wilson Manuel Vallejos Díaz. ¿Y cuál es el argumento del colegiado en su oportunidad? Para aprobar el retiro de acusación, indicó que el Ministerio Público no ha logrado llegar a acreditar que el acusado en mención haya tenido la intencionalidad de realizar los hechos que se le imputan por voluntad propia. En tal sentido, en su oportunidad solicitamos que sea absuelto del cargo imputado porque no se logrará acreditar que mi defendido haya tenido conocimiento que está haciendo una falsa declaración al suscribir la declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia del servicio. No se podrá desvirtuar su presunción de inocencia, señor magistrado. En relación a la reparación civil, en este extremo, no se ha postulado reparación civil, por tanto no emitimos ningún pronunciamiento. No obstante, en materia de pronunciamiento, la nulidad en relación a la reparación civil por el retiro de acusación del delito de colusión referido a la adjudicación directa selectiva 1/2012. Señores magistrados, al culminar el plenario no se logrará demostrar que se haya generado un daño real y efectivo, y menos que mi defendido sea el responsable de algún daño. En tal sentido, en su momento solicitamos que se declare infundada el pedido formulado por la Procuraduría. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. La defensa técnica de José Demetrio Vallejos Hidalgo. Muy buenos días, señores magistrados, señorita presidenta. En todo caso, voy a iniciar con mis alegatos, si me permite compartir Sí, diapositivas. adelante, doctor. Adelante, doctor. Voy a ser concreto en el presente caso. ¿Se puede observar, señores magistrados? A ver, un ratito. Sí, ahora sí. Bien, señores magistrados. Entonces voy a iniciar los alegatos respecto a José Demetrio Vallejos Hidalgo. En el presente caso, iniciamos con una frase: nullum crimen, nullo poena sine leye. Ningún delito, ninguna pena, si no está expresamente en la ley. ¿Eso por qué? Porque los fechas que tenemos que tener en cuenta para el presente caso son la fecha convocatoria de la ADP 01-2011, que es la que se acusa a mi patrocinado, fue el 21 de noviembre del 2011, y la fecha de otorgamiento de la buena pro fue el 27 de diciembre del 2011. 12 años a la fecha, 4 meses, 11 días del plazo transcurrido. A ello, esta defensa también ha presentado un escrito antes del inicio de este juicio oral, donde a mi patrocinado se le viene atribuyendo colusión simple. Esta pena combinada que tiene en el artículo del Código Penal va de 3 a 6 años de pena privativa de libertad. Es decir, tomando el extremo máximo, más su mitad adicionado el año de suspensión por lo establecido en la ley 31751, la prescripción por el delito de colusión simple corresponde a los 10 años, que ya han transcurrido conforme ya indiqué. ¿Esto por qué? Porque ha sido modificado justamente el artículo 84 del Código Penal. Además, deberá tenerse en cuenta para esta prescripción que ha sido solicitada lo dispuesto en el Acuerdo Plenario 2-2011, que no se aplica duplicidad por el plazo de prescripción a los extraneos, que es la condición que se le viene atribuyendo a José Demetrio Vallejos Hidalgo. Y esto también se encuentra amparado en el recurso de nulidad 377-2019 del 25 de septiembre del 2019, puesto por la Corte Suprema de la República. Señores magistrados, esta es la parte de la prescripción de la acción penal que ya
a mi patrocinado de oficio debería de proceder esta prescripción que hemos solicitado, y ello porque ya los romanos decían, dura lex sed lex, dura es la ley, pero es la ley, y esta ley está vigente. La acusación que se le viene atribuyendo a mi patrocinado es la colusión entre particulares. Esto es, tener la condición de primo hermano, esa es la condición que se le viene atribuyendo, y eso es lo que veremos durante todo el juicio oral, de Wilson Manuel Vallejo Díaz y gerente administrativo del consorcio de ingeniería. ¿Qué se le imputa? Se le imputa que a sabiendas que existía un acuerdo colusorio, el que a sabiendas tuvo como tarea captar a la empresa que pudiera servir de pantalla de los intereses de Wilson Manuel Vallejo Díaz, para tener un supervisor que no cuestionará la ejecución de la obra. Además, realizó un depósito de dinero a José Panta Quiroga, facilitando con ello una defraudación. Esto es la imputación objetiva que se le viene atribuyendo a mi patrocinado Vallejos Hidalgo. Pero respecto a eso, señores magistrados, debemos de entender de que de esto mismo vamos a señalar que José Demetrio Vallejos Hidalgo fue el encargado de contactar a Marco Antonio Alba Julca con la finalidad de lograr la conformación del consorcio de ingeniería y ser primo de Wilson Vallejos Díaz. Ahora bien, de la ADP 001-2011, Pro Región Consorcio de Ingeniería, ¿qué es lo que se hizo por parte de este consorcio de ingeniería? Supervisar una obra de la instalación del sistema de electrificación rural del caserío Alto Miraflores, mejoramiento y ampliación del servicio de energía eléctrica del caserío Tartagrande, rehabilitación y ampliación del sistema de electrificación rural del caserío de Retama y construcción del sistema de electrificación rural del caserío del Triunfo, distrito Baños del Inca. Entonces, señores magistrados, el otorgamiento de la buena pro del consorcio de ingeniería estuvo integrado ¿por quién? Por Rubelec, Marco Antonio Alba Julca y Carlos Jorge Pinto Fuente. Respecto a estos señores magistrados, el representante legal fue Johan Jerry Zavala Ledesma, gerente administrativo, fue José Demetrio Vallejos Hidalgo. Pero al momento del otorgamiento de la buena pro, mi patrocinado y de toda la licitación, no estuvo José Demetrio Vallejos Hidalgo. Entonces, si nos remitimos al artículo 384 del delito de colusión simple, ¿qué es lo que se sanciona? Se sanciona al funcionario servidor que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquiera de las etapas de la modalidad de adquisición y contratación pública de los bienes, obras y servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados. En esta oportunidad, ustedes han podido observar que de la propia imputación, y esto fue en materia justamente de la absolución en la anterior juicio oral, que a mi patrocinado no se le va a probar o no existe ningún medio probatorio que pruebe que mi patrocinado se coludió, que directamente él intervino durante todo el proceso de licitación. Él no firmó ningún documento, y así lo debemos de también entender de la casación 661-2016, que solamente se debe, en el fundamento 21º, el cómplice solamente será él o los interesados que conciertan con los funcionarios públicos. Ese es el tema a tratar durante todo este juicio oral respecto a José Demetrio Vallejos Hidalgo. Entonces, debemos de establecer sujetos activos, la concertación y el contexto de la contratación estatal en este ADP. ¿Por qué? El sujeto activo del delito es el funcionario con capacidad de incidir en el proceso de contratación, que no es mi patrocinado. La concertación es el acuerdo ilícito entre el funcionario y el particular interesado, que no fue mi patrocinado. Él no estuvo durante todo este ADP. Y la contratación pública se realiza en el marco de cualquier tipo de operación. Propiamente, mi patrocinado no va a ser probado de que, en todo caso, participó en una colusión o concertación con algún funcionario público directamente. Entonces, la subsunción de los actos, buscar una empresa para formar un consorcio que no está aún en un proceso de contratación. No se atribuye al acusado el haber tenido participación o acercamiento. Esto es importante y tenerlo en cuenta durante todo el juicio oral, porque no se le atribuye a mi patrocinado haber tenido participación o acercamiento con el proceso de contratación. Todo el proceso de selección de la ADP lo hizo Johan Zavala Ledesma. Respecto a la reparación
civil. Esto lo pongo entre comillas o entre paréntesis porque deberá tenerse por desistido del actor civil respecto a mi patrocinado porque durante sus alegatos de apertura no se ha solicitado reparación civil por parte del actor civil contra, o de la Procuraduría contra José Demetrio Vallejos Hidalgo. No existió, además, no existió despojo o apropiación de dinero del Estado por parte de José Demetrio Vallejos Hidalgo. No existió pérdida de recursos económicos por la obra en la que no participó en acto de corrupción el patrocinado. Eso no lo vamos a ver durante todo el juicio oral. No se ha indicado de manera exacta qué daño no patrimonial por haber trabajado con el consorcio de ingeniería realizó mi patrocinado. No se ha indicado en los alegatos de apertura tampoco de manera exacta qué monto se apropió o concertó mi patrocinado respecto al contrato el 27 de diciembre del 2011, que se entregó la Buena Pro. Y no existirán pruebas de daño patrimonial o extrapatrimonial respecto a José Demetrio Vallejos Hidalgo. En conclusión, señores magistrados, José Demetrio Vallejos Hidalgo no participó en la contratación de la adjudicación directa pública 1-2011. Y además, el delito de colusión se comete por un funcionario quien concierta con un particular en cualquier etapa de la contratación, pero en este caso no habría participado mi patrocinado. La defensa inicia solicitando, por tanto, la absolución de José Demetrio Vallejos Hidalgo y se declara infundada cualquier reparación civil que haya sido solicitada por escrito, porque no lo ha realizado el Ministerio Público. Y concluyo, nullum crimen, nullo poena sine leye, porque todo lo expuesto en la imputación no merece pena y eso no está consagrado en la ley. Por tanto, señores magistrados, he concluido con mis alegatos de apertura en este extremo de José Demetrio Vallejos Hidalgo. Muy amable, gracias. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a hacer un receso de 15 minutos y continuamos con la presente audiencia. Gracias. Bien, continuamos con la defensa de el acusado Guillermo Andrés Turzarévalo. Muy buenos días, señorita magistrado. Buenos días. Procedo a realizar lo pertinente respecto a mi patrocinado. Con la venia de los miembros de este colegiado, procedo a realizar lo pertinente. Es preciso señalar que de acuerdo a los lineamientos que su colegiado ha brindado, y estando aquí hemos deducido excepción de prescripción, en ese orden expondremos primero la prescripción de la acción penal y luego los alegatos de apertura. A mi defendido, Guillermo Andrés Turzarévalo, se le investigó por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, hecho tipificado en el artículo 411 de nuestro Código Penal. ¿Qué hecho es el que se le atribuye a mi patrocinado? Se le está atribuyendo el hecho de haber realizado falsa declaración en la licitación pública número 1/2012 al haber suscrito los anexos número 2 de la declaración jurada de fecha 9 de mayo del año 2012. 9 de mayo del año 2012. Con lo que se pretendía probar que el consorcio hospitalario Cajabamba cumplía con los requerimientos técnicos mínimos exigidos en la base de dicho proceso de selección, a pesar que contenía documentación carente de veracidad, como las constancias de trabajo de fecha 5 de marzo del año 2012 en relación a los profesionales Guillermo Andrés Turzarévalo, Ricardo Ángel Andrés Franco Delgado, Mario Zacarías Jara Dueñas y Walter Román Mendoza Paulino, presentados en la propuesta técnica del consorcio hospitalario Cajabamba con el fin de acreditar la experiencia de los profesionales que ofreció. Ante esta situación, esta defensa ha presentado la excepción de prescripción de la acción penal. Para ello, nosotros hemos invocado como fundamento jurídico lo establecido en el artículo 80 de nuestro Código Penal sustantivo, que señala que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito si es privativa de libertad. A su vez, el artículo 84 del mismo código, modificada por la ley 31.751, en el cual
señala que en ninguno de los casos dicha suspensión será mayor a 1 año. Dicho esto, el tipo penal que se le atribuye a mi patrocinado es falsa declaración en procedimiento administrativo. Ante ello, el cual establece como pena máxima para dicho delito la pena de 4 años en su plazo ordinario, llegando a 6 años en su plazo extraordinario. Siendo así, debemos recordar que el hecho habría ocurrido el 9 de mayo del año 2012. Para que la prescripción opere, tiene que sumársele 6 años más 1 año, que es el plazo de suspensión. Entendido esto, en cualquiera de las situaciones, el delito habría prescrito el 9 de mayo del año 2019. Hemos escuchado en esta audiencia, con las exposiciones de los colegas que me han antecedido, ¿no?, que existe pronunciamientos del Tribunal Constitucional en el sentido de que declaran que este artículo 84 modificado debe aplicarse. También hemos escuchado resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales que también establecen la aplicación de este artículo 84 modificado. En estas resoluciones también hemos advertido que existe el overruling, que es el criterio independiente del magistrado, y eso es lo que nosotros invocamos en esta audiencia. Es preciso señalar que el artículo en materia de debate es el acuerdo plenario emitido por la Corte Suprema, el acuerdo plenario 5/2023, ¿no?, que declara inconstitucional la ley 31.751. Sin embargo, nosotros de alguna manera reprochamos este acuerdo plenario porque consideramos que transgrede el debido proceso, transgrede el principio de legalidad y no respeta lo que establece nuestra Constitución. Nuestra Constitución es clara y precisa. En su artículo 51 establece la supremacía de la Constitución y señala que la Constitución prevalece sobre toda norma legal y la ley sobre las normas de inferior jerarquía. Un acuerdo plenario no tiene rango de ley, no tiene ese rango, no podemos considerar que un acuerdo plenario puede ir por encima de la ley, por tanto, rechazamos el mismo. A su vez, tenemos el artículo 103 de la misma Constitución, ¿no?, que señala que la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos en materia penal cuando favorezca al reo. La ley se deroga solo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. El acuerdo plenario no es una sentencia y la única entidad que puede declarar la inconstitucionalidad de una ley es el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución. Y ya hemos escuchado que el tribunal ha emitido pronunciamiento de que esta modificatoria tiene vigencia. Por estos argumentos, señores miembros de este colegiado, nosotros nos ratificamos en que su colegiado, en respeto del principio de legalidad, en respeto del debido proceso y en aras de la justicia, declare fundada nuestra excepción planteada. Procedemos a oralizar lo que corresponda respecto a los alegatos de apertura. Como ya hemos dicho, a mi patrocinado se le está acusando por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Los hechos fácticos esbozados por el Ministerio Público lo hemos oralizado. Sin embargo, debemos precisar que este delito es un delito doloso. ¿Qué significa esto? Que mi patrocinado ha tenido que tener conciencia y voluntad de cometer el hecho. En el desarrollo de este juzgamiento, el Ministerio Público no podrá acreditar que mi patrocinado tuvo conciencia y voluntad de cometer el hecho que se le atribuye. En el desarrollo de este juzgamiento, esta defensa probará a su colegiado que la presunción de inocencia de mi patrocinado persiste. Para ello, acreditaremos que el Ministerio Público no cuenta con prueba alguna que determine la responsabilidad del señor Guillermo Andrés Turza Arévalo por el delito que se le está acusando. Asimismo, luego del debate probatorio, entiéndase ello como el examen a los órganos de prueba y el debate documental, su colegiado determinará que los hechos imputados no constituyen delito, por lo que mi defendido merecerá ser absuelto. Ello dado que la prueba ofrecida por el Ministerio Público es insuficiente para acreditar el delito que se le está acusando. Ergo,
nosotros utilizaremos esos medios probatorios para determinar que mi patrocinado es inocente. O mejor dicho, persiste la presunción de inocencia respecto a mi defendido. Al final de todo el debate de juzgamiento y al final de este juicio oral, solicitaremos a su colegiado que el señor Guillermo Andrés Turza Arévalo se le absuelva de la acusación fiscal y a su vez solicitaremos la eximente del pago de la reparación civil que se le está solicitando. Muchas gracias, señora directora de debate, señores magistrados. Muchas gracias, doctor. Bien, por la sucesión procesal de Omar Vila Garrido, primero le damos uso de la palabra a la defensa de la señora Virginia Herencia Rubidio. Sí, señor magistrado, buenos días con todos y cada uno de los presentes. Abogado Ramiro Juan Calines Siles, defensa de la señora Virginia Herencia Rubiños. En efecto, señorita magistrada, si me permite expresarle que respecto de los hechos que son materia de imputación, no está de más indicar, con todo respeto, de que el señor Ricardo Omar Vila Garrido, mediante sentencia de fecha 16 de enero del año 2020, fue absuelto por insuficiencia probatoria, conforme se señala en las páginas 225, 237 y demás. Ello en atención de que no existían corroboración respecto de lo que señalaba el... ¿Cómo se llama? De lo que señalaba el colador eficaz número 7/2003. Más aún, de que no habría durante todo el largo proceso pericias grafotécnicas que determinen la presunta responsabilidad o presunta autoría de que él sea el autor de una falsificación de un documento que después fue utilizado por el consorcio SAVI para participar en la buena prueba. En tal forma, no se ha podido determinar de que de ese documento que se dice que es fraudulento, no existe una pericia a la fecha que determine la autoría de su puño gráfico, que proviene del señor Ricardo Omar Vila Garrido, hoy extinto. Asimismo, también se señalaba de que el señor, en su condición de trabajador de la empresa Mestanza, era un hombre con efectuaba coordinaciones con un hombre de confianza del procesado, el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz, y que el extinto Vila Garrido efectuaba, digamos, consultas planteadas, ¿no? Y elaboración de bases, de las bases integradas, para de alguna forma facilitar el trabajo a estos. Tampoco existe una pericia informática para determinar que de su correo o servidor se haya efectuado tales aseveraciones o consultas que refiere a este testigo eficaz, que así se le llama, que con todo respeto sería un testigo ineficaz para nuestra parte. No sabemos el nivel de credibilidad que pueda tener, porque hasta ahora no existe una corroboración, solamente un simple dicho que puedes tomar como un argumento de defensa para tener su responsabilidad de este testigo antemencionado. Bien, dicho ello, señorita presidenta, señor director de debate, señores miembros del colegiado, al inicio de los alegatos del señor fiscal, debemos tener presente que no se ha hecho ninguna imputación plena, objetiva, idónea, respecto de una participación o presunta responsabilidad que ha tenido el señor Ricardo Omar Vila Garrido. Él igualmente, el señor abogado de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, no ha mencionado en sus alegatos, y tampoco ha indicado que es lo que va a probar,
respecto a la presunta participación de los daños patrimoniales o extrapatrimoniales que pretende cobrar a un fallecido o a la sucesión, en este caso, del señor Ricardo Omar Vila Garrido. No nos ha desarrollado los elementos del daño, la antijuricidad, el factor de atribución, el nexo causal, el daño propiamente dicho, supuestos que además están contenidos en la casación 3470-2015 Lima Norte y otras más. Señores magistrados, nuestra parte, en defensa de los derechos del señor Vila Garrido y de la asociación representada en este caso por la señora Virginia Elizabeth Herencia Rubiños, planteó, al amparo del artículo 101 del Código Penal, que indica la aplicación supletoria de la norma civil y de conformidad con los artículos 2001, inciso 1, 2001, inciso 4 del Código Civil, así como los artículos 2002, 2003, 2004, 2007 de la citada norma civil, en concordancia con el inciso 11 del artículo 446 del Código Procesal Civil. Proponemos la excepción de causalidad del derecho y de la acción civil porque consideramos que ha vencido el último día del plazo de la prescripción de la acción civil, solicitando se declare fundada y se pronuncie de manera perentoria con el archivamiento o el sobreseimiento del proceso en este extremo, respecto de el extinto Ricardo Omar Vila Garrido. En atención a los siguientes consideraciones que paso a señalar. Señora directora de debates, para remontando los hechos, esto es un caso netamente de puro derecho, pero vamos a primero a ver el contexto, que ubicarnos. Los hechos se remontan a que los señores fiscales, o que la Fiscalía Superprovincial Corporativa especializada en delito de corrupción de funcionarios de Lima, según carpeta fiscal número 2, 2012, emitió la primera disposición fiscal número 1, que tiene como fecha 27 de septiembre del año 2012, en la cual se da inicio a la investigación preliminar contra los prenotados, el señor Gregorio Santos Guerrero, quien era presidente de la región de Cajamarca, también contra el señor Wilson Manuel Vallejos Díaz, Cristi Soledad Varas Langley, José Panta Quiroga, quien era director de Prorregión, Juan Ricardo Coronado Fustamante, administrador de Prorregión, Ricardo Omar Vila Garrido, hoy extinto, y los que resulten responsables por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión, cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico, los activos, falsificación de documentos, entre otros. Ello en agravio del gobierno regional de Cajamarca representado por el Estado, conforme así fluye de los octavos del tomo 1 del expediente judicial expediente 91-2014. Veamos los contextos. ¿Qué se le imputaba a mi patrocinado, el señor Ricardo Omar Vila Garrido? La incriminación fiscal radicaría en que en ese entiendo el extinto procesado Ricardo Omar Vila Garrido se desempeñaba como trabajador de la empresa Mestral SAC, y en tal condición dice que habría adulterado la partida registral número 00578-703, por cuanto el representante legal de dicha empresa, de la empresa Javi S.A., el señor Vidal Hanampa Quispe, no tenía facultades para consorciarse. Y luego apareció que sí tenía poder para formar consorcios, dando lugar a la conformación del consorcio Cajamarca, quien luego ganará la licitación pública número 02-2012/GR.CAC/Prorregión. Proceso de elección que tuvo por objeto la ejecución de la obra, elaboración de estudios definitivos, ejecución de obra y equipamiento del hospital categoría 2 del Hospital de Jaén. Suceso que luego de unos días se declaró la nulidad de ese otorgamiento de la buena pro, justamente por haberse puesto de manifiesto tal adulteración durante el acto público de presentación de propuestas realizado en fecha 10 de septiembre del año 2012. Repito la fecha.
10 de septiembre del año 2012. Siendo o presumiendo donde esa fecha se habría cometido el actuar ilícito de esa falsificación que ya se menciona, conforme se desprende de la resolución directoral número 095-2012, de fecha 21 de septiembre del 2012, evacuada en aquella oportunidad por el señor José Panta Quiroga, director de Proregión de Cajamarca, la misma que obra en autos. Asimismo, también se menciona que el extinto, el señor Ricardo Omar Vila Garrido, se encargaba de la absolución de observaciones y consultas planteadas por la OCE y de la elaboración de bases integradas, efectuando tales coordinaciones con un hombre de confianza del señor Wilson Manuel Vallejos Díaz, y que habría existido una concertación entre estos personajes y que por tales acciones desplegadas fue acusada por los delitos de falsificación de documentos y cómplice secundario del delito de colusión simple. Bien, como hemos mencionado, señores miembros del colegiado, no existe ninguna prueba objetiva, idónea, que acredite o que haya acreditado el actuar ilícito del extinto Vila Garrido. Bien, nuestra parte, respecto a los delitos imputados, existe una pretensión civil señalada por los señores abogados de la Procuraduría Pública y que ella está sujeta a un plazo de caducidad de la acción civil conforme lo establece de modo taxativo el artículo 2001 del Código Civil. Inciso, si me permiten, brevemente. Inciso 1, dice, artículo 2001 del Código Civil. Prescriben, salvo disposición diversa de la ley, a los 10 años la acción personal. Este hecho es una acción personal. Concordante con el inciso 4, a los 2 años la acción que proviene de una indemnización por responsabilidad extracontractual. Claramente lo expresa nuestra norma sustantiva en el artículo mencionado. Entonces, tenemos que en cuenta que de forma expresa se prescribe la acción personal a los 10 años. En igual sentido, el artículo 2002 señala claramente que la prescripción se produce vencido el último día del plazo. Igualmente, el artículo 2003 del Código Civil indica que la caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente. De la misma manera, el artículo 2004 establece que los plazos de caducidad los fija la ley sin admitir pacto en contrario. Y finalmente, el artículo 2007 señala de forma expresa e inequívoca que la caducidad se produce transcurrido el último día del plazo, aunque éste sea inhábil. De tal forma que, señora magistrada, señores miembros del colegiado, mostrándose los hechos, septiembre del 2012 a mayo del 2024 habían transcurrido más de 10 años. Por ese motivo es que el jurisconsulto español, el señor Díez Picasso, sostiene que la acción es siempre un derecho abstracto. Más bien, propiamente puede señalarse que lo que se extingue es la facultad de exigir el derecho que se dice poseer. Vale decir que en el presente caso se extinguió de modo inexorable el derecho del Estado para exigir esa reparación civil por mandato imperativo de la ley. Es pertinente destacar que la caducidad y la prescripción son dos instituciones fundamentales que sirven de soporte y garantía de seguridad jurídica que nuestro ordenamiento jurídico nacional ha contemplado regular. Concluyo que reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema ha precisado que el instituto de la caducidad se debe aplicar a situaciones de esta naturaleza con la garantía de la seguridad jurídica, porque la excepción planteada debe declararse fundada
ya que ante tales circunstancias debemos tener en cuenta que la caducidad no admite interrupción. No hay derecho alguno para pretender que el actor civil pretenda un resarcimiento económico más allá del plazo establecido por ley. Pues la cuestión es de puro derecho, que no necesita mayor fundamento fáctico, sino aplicar correctamente las normas invocadas del Código Civil. Como ya lo mencioné, señorita magistrada, este hecho es de naturaleza puramente legal, puro derecho, y no admite pacto contrario, y lo contrario implicaría una afectación al debido proceso e irse contra el texto claro y expreso de la norma. Con esto he concluido, no obstante, hacer presente que también hemos solicitado dentro de este mismo escrito, un otro sí, un pedido independiente, que se aplique de forma correcta y debida el artículo 100 del Código Penal y se declara la extinción de la acción civil. Y por ende, se archive en este extremo el presente proceso, atendiendo además que no se puede responder por una conducta personalísima de supuesta negligencia o de un autor ilícito, ya que de este hecho responde el procesado de forma personal y el descargo por falta de dolo o culpa corresponde única y exclusivamente a su autor, conforme lo señala el artículo 1969 del Código Civil. Y no corresponde a sus herederos, como ilógicamente se pretende, estando aquí ante un imposible probatorio, ya que la reparación civil es la consecuencia civilística del delito que motiva una sentencia condenatoria. Pero estando aquí el procesado falleció sin ser condenado a una pena o sanción, o que esté obligado al pago de una reparación civil, automáticamente opera la aplicación del artículo 78.1 del Código Penal, esto es, extingue la acción penal y también depende de la acción civil. Respecto al muerto, por tanto, si no existe un proceso penal, contra dicho procesado no existe un pedido de reparación civil. Entonces, señorita magistrada, vemos de que okay. Vemos de que el daño exige, para establecer la responsabilidad, el autor por dolo o culpa, conforme lo ha hecho mención el artículo 1969 del Código Civil. Y esta norma señala que el descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Pero si el autor ya falleció, ¿quién de las personas, de los sucesores, va a asumir una responsabilidad por dolo o culpa? Es un hecho improbable o un acto insólito, porque no podría responder su esposa por una acción personalísima que le corresponde, lógicamente, al autor, en este caso, el extinto Vila Garrido. Por ese motivo, señorita magistrada, estamos solicitando, atendiendo a la solicitud de que se aplique de forma correcta y válida el artículo 100 del Código Penal, solicitamos que también se declare fundada la excepción de caducidad sobre la acción civil en aplicación supletoria del Código Civil, propuesta por esta parte. Es todo. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahora con la defensa de la otra, de Valeria Paola Vila Contreras. Muchas gracias, señorita magistrada. Para no ahondar más en lo señalado por el colega,
En este proceso se van a acreditar 3 cuestiones, señorita magistrada. Lo primero, que las 2 imputaciones que se le hace al señor Ricardo Vila son imputaciones que ya devinieron en inoficiosas, que ya devinieron en infructuosas. En primer lugar, porque en la sentencia de segunda instancia que anula la anterior, se establece que el señor Vila Garrido, o que no se puede investigar al señor Vila Garrido, porque ya falleció. Que haya fallecido supone la inexistencia o la inexistencia de prosecución de la acción penal, es decir, ya no se puede determinar responsabilidad penal en el señor Vila Garrido. Y recordemos que lo que quiere la Procuraduría en este proceso es que se pague una reparación civil, que es un tipo de indemnización por daños y perjuicios ocasionado por un daño específico o por una conducta antijurídica debidamente acreditada. De por sí, la normativa, el artículo 100 establece que se cae el hecho punible o se cae la acción penal, se cae la reparación civil. Pero vamos un poco más allá. Si se quiere sustentar la reparación civil en una presunta conducta antijurídica realizada por el señor Vila Garrido, eso tampoco hay, porque eso, antes de que fallezca el señor Vila Garrido, no se determinó, al contrario, fue absuelto. Y luego de que fallezca ya no se puede determinar porque el señor ya está fallecido, una causal de terminación del proceso penal respecto de esa persona. Y sin perjuicio de ello, la Procuraduría no ha acreditado que se hayan configurado los 4 elementos de responsabilidad civil si se quiere llevar esto por un tema más de indemnización por daños y perjuicios y no por reparación civil. Eso es lo primero. Lo segundo, señorita magistrada, si su despacho considera que la posición de la Procuraduría tiene asidero, lo que consideramos, por decirlo menos, ilógico, vamos a evidenciar que no hay ningún tipo de prueba para ninguno de los delitos que se le imputan. Primero, falsificación de documento público y segundo, con complicidad secundaria en el delito de colusión, delito que solamente se le puede imputar a funcionarios públicos, valga la aclaración. Lo primero, con respecto a la falsificación de documento público, el sustento que utiliza la Fiscalía para imputarle ese delito al señor Ricardo Vila Garrido se sustenta en 3 hechos. Primero, que la Fiscalía comparó el documento presuntamente adulterado por el señor Vila Garrido y el documento presuntamente original. La Fiscalía lo comparó y según la Fiscalía es falso lo que preparó el señor Vila Garrido. No hay una pericia de por medio, no hay un análisis pericial, no hay un análisis especializado, no. La Fiscalía, como si fuera también perito, como si fuera todo, ha analizado el documento y dijo, esto es fraudulento. O sea, sin ningún tipo de prueba objetiva, ha determinado la existencia de un delito. Eso vamos a evidenciar que no es así, porque acá no se ha acreditado la existencia del delito ni la existencia de fraude. Y recordemos que el fraude se debe acreditar. Lo segundo, se sustenta la imputación de falsificación de documento público contra el señor Vila Garrido en la declaración de Johan Jerry Zavala Ledesma. ¿Y saben cuál fue la declaración de esa persona? Que vio al señor Vila Garrido en su computadora, en su lugar de trabajo, sentado. Es más, esa persona dice, no vi qué estaba haciendo, pero la Fiscalía dice que como estaba sentado en su computadora, solamente estaba sentado para falsificar un documento público, según la Fiscalía en su momento. El tercer hecho, ¿cuál es el hecho más, digamos, increíble para imputar un delito? Que el señor Vila Garrido estuvo en Cajamarca el 10 de septiembre del 2012, el día del delito. Claro, estar en Cajamarca ya de por sí lo hace culpable de un delito, ¿no? Esos son los 3 hechos en los que se sustenta la Fiscalía para justificar la imputación de un delito penal al señor Vila Garrido por el delito de falsificación de documento público. ¿Y cuáles son los hechos en los que se sustenta el delito de colusión? Que el señor Vila Garrido facilitó un documento público fraudulento, que ya hemos visto que eso no existe, y lo segundo es que a lo largo del procedimiento de la licitación pública, absolvió consultas, emitió informes y realizó su trabajo. Esa es la imputación por colusión. Claro, como absolvió consultas, eso hizo que el pacto colusorio se configurara. Eso dice la Fiscalía, pero en ningún momento acredita qué tipo de consultas hizo, qué tipo de informes emitió, si esos informes fueron determinantes para que el pacto colusorio ocurra, si esos informes fueron determinantes para que los presuntos autores del delito cometan el delito, si esos presuntos informes o absoluciones o lo que hizo el señor Vila Garrido fue determinante o por lo menos secundario, o si tuvo algún tipo de participación esas consultas o informes para la existencia del delito. Nada de eso está acreditado. Y vamos a evidenciarlo en este proceso para que se absuelva al señor Vila Garrido tanto por el delito de falsificación de documento público como por el delito de colusión. Y el tercer hecho que vamos a acreditar, señores magistrados, es que no hay ninguna prueba
que justifique que el señor Vila Garrido debe pagar la reparación civil contra el Estado que pretende la Procuraduría. Porque este proceso parcialmente es solamente sobre eso, pagar reparación civil. Porque no se ha acreditado el daño, no se ha acreditado en qué porcentaje, al igual que los 7 otros presuntos cómplices secundarios, deberían pagar cada uno en qué porcentaje es la reparación civil. Solo se dice, págueme reparación civil. No se dice si va a ser solidario, si va a ser cada uno por partes iguales, si va a ser mancomunado, no se dice nada. Y eso también es requisito necesario para una pretensión como la que se pretende imputar al señor Vila Garrido. Una vez evidenciados todos esos puntos en la etapa correspondiente, vamos a solicitar que se absuelva al señor Vila Garrido o en todo caso que se considere que la acción penal respecto de él ya terminó y que por terminar la acción penal no se puede proseguir con una acción civil ni reparación civil, porque la reparación civil depende de que exista un hecho punible. En el caso del señor Vila Garrido, el hecho ya no es punible porque la acción penal terminó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estoy viendo, aún no hace alegato la defensa técnica de Vidal Hanampa Quispe. Buenos días, doctora. Sí, buenos días. Buenos días, doctora. Todavía no hemos hecho los alegatos porque usted todavía no nos ha indicado. Sí, doctor, disculpe. Se le dé el uso de la palabra, por favor. Aquí estoy, doctora. Muy buenas tardes. Muy buenos días. La defensa, señores jueces, la defensa técnica del inculpado Vidal Hanampa Quispe va a probar en el proceso de juicio oral que es inocente del cargo que se le imputa, que es falsa declaración en el procedimiento administrativo. Con relación a la licitación pública número 02 de 2012, se imputa como coactor al haber suscrito la declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos de fecha del 10 de septiembre de 2012, con lo que se pretendía probar que el consorcio Cajamarca cumplía con todos los requerimientos técnicos mínimos exigidos en la base de dicho proceso de selección, a pesar que contenía documentación falsa, como la carta de compromiso de participación del profesional de fecha 23 de julio de 2012, en relación al profesional Ricardo Ángeles Andrés Franco Delgado, presentados en la propuesta técnica del consorcio Cajamarca, con el fin de acreditar el supuesto compromiso de trabajo y la experiencia profesional que ofreció. Señores magistrados, en consecuencia, al probar su inocencia del delito imputado a mi patrocinado, no estamos obligados al pago de la reparación civil. Es todo. Muchas gracias, doctora. Bien, gracias. A ver, se conectó la defensa técnica el doctor del señor Juan Antonio Solidoro Cuellar, el principal. Sí, señor magistrado, acá estoy preparado. Bien, doctor, se le da el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente, muy buenos días a todos, señores magistrados y a todos los presentes. Señora magistrada, señores magistrados, en principio voy a alegar mi petición de prescripción de oficio. Para ello tengo que hacer una línea del tiempo y en qué consiste nuestro escrito. En primer lugar, señora magistrada, nosotros hemos presentado el primer escrito de petición de prescripción extraordinaria de oficio, en este presente caso. Lo presentamos el 18 de septiembre del año 2023. Subrayo, 18 de septiembre del año 2023, cuando todavía no había sido cuestionado la ley 31751 por el acuerdo plenario 05-2023. Más adelante me voy a profundizar en ello, pero quiero hacer hincapié a esta situación. Somos la primera defensa en haber presentado el pedido de prescripción de oficio de manera extraordinaria para ustedes en el 18 de septiembre del año 2023. ¿Por qué pedimos la prescripción, señores magistrados, y de oficio en este plenario? Los hechos que se imputan a Juan Solidoro Cuellar data del año 2011, respecto a la convocatoria pública de ese año 2011, señora magistrada, cuando había participado como persona consorciada, ¿no?, con otra persona que ya daremos su nombre, en el concurso público 01-2011 Pro Región. Nos habíamos consorciado en este momento con CCC, Constructora Inmobiliaria, del año 2011, señores magistrados. Entonces, el hecho de imputación data del año 2011. La Fiscalía no ha sido precisa en especificar algún día o algún mes. Por eso que nosotros estamos partiendo como el último día del año, el 31 de diciembre del año 2011. ¿Y cuál es la calificación jurídica, señores jueces?
La calificación jurídica radica en la presunta comisión del delito de colusión simple, en grado de complicidad primaria, dado que el señor Juan Solidor Cuéllar es un particular, no es funcionario público. Entonces, habiendo hecho una deducción aritmética conforme a las reglas de la ley 31751, el caso ya habría prescrito en el año 2021, porque la prescripción ordinaria recae de 6 años, porque la pena máxima del delito de colusión simple es de 6 años, agregándole el plazo de la prescripción extraordinaria sería 3 años, más 1 año de la suspensión del plazo por la formalización de la investigación preparatoria. En conclusión, había prescrito a los 10 años de la imputación de los hechos. Entonces sería el año 2021. El delito, el presunto delito imputado a nuestro patrocinado, habría prescrito ya hace 3 años, señora magistrada. Ahora bien, los fundamentos. Nosotros, esta defensa técnica preocupada de esta situación, porque al inicio todavía había algún grado de incertidumbre en el ordenamiento jurídico o en la comunidad jurídica, nosotros hemos presentado 2 informes jurídicos de 2 altísimos juristas que han estudiado y que han plasmado, ya sea en libros y en doctrina y en jurisprudencia, sobre la prescripción. Nos referimos al profesor Carlos Mesía, expresidente del Tribunal Constitucional. Hemos presentado un informe técnico jurídico respecto a esta situación de pedido de prescripción por parte de mi patrocinado. Y asimismo hemos presentado otro informe jurídico únicamente del ámbito procesal, el profesor Carlos Mesía del ámbito constitucional y el profesor Pablo Rogelio Talavera Helguera. Hemos presentado un informe técnico jurídico sobre los aspectos legales de la prescripción conforme hoy día basa la ley 31751. Vamos a ser muy concretos, señora magistrada, porque ustedes ya han escuchado mucho sobre estos alcances por mis colegas, a los cuales también replico y hago mío esos argumentos. En primer lugar, señora magistrada, nosotros nuevamente reiteramos que hemos presentado nuestro escrito el 18 de septiembre del año 2023, cuando no se había cuestionado la ley 31751 y cuando la Corte Suprema había aplicado en 14 oportunidades. ¿Ok? Ese era el momento que nosotros hemos presentado, antes del acuerdo plenario. Entonces, ojo, no nos cabe a nosotros los cuestionamientos del acuerdo plenario, porque no puede aplicarse retroactivamente el acuerdo plenario a nuestra petición de prescripción. Más allá que este acuerdo plenario, también coincido con mis colegas abogados defensores brillantes, este acuerdo plenario no puede declarar la inconstitucionalidad de la ley 3175, que también voy a explicar. En conclusión, la ley aplicable el día de hoy, señores jueces, es la ley 31751, 31751, publicada el 25 de mayo del año 2023. Esa es la ley vigente. Esa es la dura lex, es la ley, señores jueces, que se debe aplicar al momento de hoy y al momento que ustedes deben resolver. Esta ley añade un año más al plazo ordinario y extraordinario. Ahora nos vamos a preguntar, ¿un acuerdo plenario podría derogar o derrotar una ley vigente específicamente sobre el tema de prescripción? Evidentemente que no, señores jueces. En la Constitución es muy clara. El artículo 138 de la Constitución plasma de que la convencionalidad o el filtro de legalidad y constitucionalidad que deben tener las normas. El artículo 138 hace ese control de constitucional por parte del Tribunal Constitucional y por parte de los jueces. Únicamente los jueces sí pueden tener este control de constitucionalidad, evidentemente, cuando estemos ante un proceso en curso, como el de hoy, por si acaso, como por ejemplo. Eso quiere decir que esta constitucionalidad, este filtro de constitucional, no se puede dar en un acuerdo plenario como lo ha hecho la Corte Suprema, que ha sido de manera equivocada, y tenemos que decirlo así tajantemente, señores jueces, es de manera equivocada. Es por eso que el acuerdo plenario 05-2023 no deroga, no convierte en constitucional la ley 31751, señores jueces. Sigue vigente. La ley únicamente se puede derogar por otra ley. Artículo 103 de la Constitución, señores jueces. Este acuerdo plenario tiene una orientación únicamente como una opinión jurídica, pero no puede ser vinculante conforme a las reglas de nuestro ordenamiento jurídico, señores jueces. Este control
Entonces, no puede darse, no puede derrumbar, no puede debilitar la ley 3175, señores jueces. Es más, los jueces supremos hoy en día que firmaron este acuerdo plenario se encuentran denunciados constitucionalmente en el Parlamento peruano. Hoy día ese proceso se encuentra en trámite, señor juez. Además, el artículo 116 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial da criterios, señores jueces, da criterios para concebir qué es un acuerdo plenario. Es el ejercicio uniforme de una posición en duda. Bueno, este acuerdo plenario también padece de una patología. Es decir, no había duda, sino que se venía aplicando por la Corte Suprema y de un momento a otro pusieron el tema, cuando en otras ocasiones hemos visto dos caminos jurisprudenciales que necesitan una uniformidad. Es por eso que nos sorprende y concebimos de esta orilla de la defensa técnica que la Corte Suprema abismalmente se ha equivocado. Es por eso que nosotros solicitamos a ustedes, señores magistrados, que hagan historia, que acaten la ley, que apliquen la ley, tal como lo ha hecho la Corte Superior de Arequipa, Lambayeque, Cajamarca, donde se han dado por grandes juristas que son también jueces, señores magistrados. Por eso estamos seguros que ustedes harán historia, que escribirán esta resolución únicamente sometidos a la ley, porque así les ordena su ley orgánica y la Constitución, señores magistrados. En conclusión, la ley 31751 no ha sido derogada, no ha sido derrotada. Es más, el acuerdo plenario 05-2023 ha vulnerado la finalidad que está establecido en el artículo 116 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es tan vulnerable de su propia ley orgánica y también de la Constitución y también de la ley respecto al proceso penal, señores magistrados. Ahora, ¿qué consecuencias jurídicas habría para los jueces que no aplican el acuerdo plenario y prefieren la ley? Que es lo que pedimos a ustedes. Que no apliquen para nada el acuerdo plenario, como lo han hecho otros magistrados. Vamos a repetir, el profesor Celis Mendoza en Arequipa, el profesor Jean-Paul Taboada Pilco en La Libertad, y bueno, y otros jueces más en Cajamarca y en Lima también, señores magistrados. Ustedes deben acatar la ley porque no ha sido nulo. El acuerdo plenario no lo declara nulo, todo lo contrario. El acuerdo plenario es inconstitucional. Nosotros, ante esa circunstancia, ustedes deben concebir lo sustentado por la Declaración Americana de Derechos Humanos, el artículo 25 sobre todo, que todo procesado debe ser investigado, o valga la redundancia, procesado en un plazo razonable ante un tribunal competente. También lo dice el artículo 1, el título preliminar del Código Procesal Penal del año 2004. Deben pasarse un plazo razonable y al mismo tiempo un plazo legal. Señores jueces, el señor Juan Solidoro Cuéllar tiene más de 10 años en este proceso. Cuando empezó esta causa, imagínense, yo recién había sido abogado litigante. Hoy día, con unos años de experiencia, sigo en este proceso. Es posible torturar psicológicamente, porque así se conciben los procesados a lo largo de tanto tiempo por un proceso tan sencillo. Esto es inconcebible. En un Estado de Derecho firme, en un Estado constitucional, no podría darse. Sin embargo, vivimos un Estado fallido como actualmente concebimos al Perú, y es por eso que todavía seguimos siendo sometidos a pasar de más de 13 años de proceso penal, señores jueces. Ahora, ¿por qué se declaró nulo la sentencia absolutoria? Porque Juan Solidoro Cuéllar ha sido absuelto del delito de acusación simple por falta de pruebas. El Ministerio Público no pudo probar su tesis incriminatoria y además en este plenario no se ha agregado ninguna prueba más. Por ende, estamos convencidos que la inocencia sigue perenne, sigue constante, señores jueces, pero debemos aplicar sobre todo la ley, el imperio de la ley que sostiene la democracia en el Perú. Y la ley vigente sobre la prescripción es la 31751. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional sobre la prescripción y el intento de estabilizarse por actos administrativos conforme pasó la pandemia, y que ustedes correctamente conocen? En el expediente 03580-2021 y en el expediente 0163-2022, el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, ha señalado que actos administrativos no pueden plasmar novedades o desequilibrar las reglas de la prescripción. Esto se ha dado porque hay juzgados que han querido suspender los plazos de la prescripción con decisiones administrativas del Consejo de la Corte Superior, al cual han integrado. El TC ha dicho que no se puede dar. Los plazos
de prescripción se dan bajo el imperio de la ley y se deben acatar. Esto lo ha dicho en muchas resoluciones, esto está plasmado en nuestro escrito y en los informes, principalmente el profesor Carlos Mesía, donde ha hecho una enumeración de tantas veces el TC ha resuelto al respecto, señores magistrados. ¿Por qué pedimos la prescripción? Esto no es un antojo, señores jueces. ¿Por qué pedimos la prescripción? Por ejemplo, el último libro sobre prescripción del profesor Pedreira González manifiesta que en cualquier momento se puede pedir la prescripción, enjuzgamiento, investigación preliminar, casación, etcétera, porque siempre debe darse seguridad jurídica, lo que no hay hoy día en el Perú. Hoy día podemos ser nosotros, hoy día es el señor Juan Solidoro, mañana yo, pues puede ser el fiscal o ustedes mismos, señores magistrados. Por eso debemos sostener la seguridad jurídica que hoy ha sido abandonada en nuestro país. El principio básico que sostiene la seguridad jurídica en la prescripción es el favor al reo. Desde la iluminación, el iluminismo, perdón, en 1789, el derecho penal tiene que ser garantista, tiene que ser siempre a favor del reo. Esto lo dijo Cesare Beccaria, señores magistrados, hasta el día de hoy. Es que esta ley retroactiva, en caso no nos compete, porque nosotros lo hemos presentado antes del acuerdo plenario, pero en caso, conforme han sostenido nuestros colegas, sí debe aplicarse retroactivamente la ley para todo tipo de casos. Y que ya lo hizo la Corte Suprema y que no han sido declarados nulos, señores jueces. Es por eso que nosotros sostenemos que debe haber seguridad jurídica. Y esta ley, esta seguridad jurídica lo plasmó la ley 31751, señores jueces. Es por eso que eso sostengo yo. Cuando la persona es la clave de bóveda de la sociedad, se debe respetar siempre aquellas normas que favorecen al reo. Es por eso que solicito a ustedes, señores jueces, que hagan historia en este caso. Es un caso complejo, que nos lleva más de 13 años. Imagínense ustedes. Y es por eso que pedimos y estamos convencidos que ustedes escribirán en los anales de la Corte Superior de Justicia, al cual pertenecen, esta resolución que declare fundada nuestra petición. También ha sido dudoso esta defensa técnica en presentar alegatos de apertura respecto a las imputaciones, pero bueno, hay que hacerlo, porque creo yo que estoy convencido que se dará fundada nuestra petición de prescripción, pero me permiten únicamente hacer mención sobre ello. El señor Juan Solidoro Cuéllar está imputado como cómplice primario del delito de colusión simple, señores jueces, por una convocatoria pública del 01-2011 de Proregión. El señor Juan Solidoro Cuéllar se encuentra acá después de la firma del contrato, señores jueces, después de la firma del contrato, es decir, posterior a la celebración de este contrato, señores jueces. El señor Juan Solidoro Cuéllar, como se ha demostrado en el plenario anterior, no ha tenido contacto con los funcionarios públicos. No hay ningún funcionario público, conforme está en el expediente, que haya manifestado lo contrario a lo que estoy señalando el día de hoy. No ha tenido contacto, no se ha coludido con nadie. Acá la imputación de la Fiscalía, tal como lo hemos escuchado otra vez, es la imputación de un cómplice del cómplice. El señor que formó parte del consorcio CCC, él es el que ha tenido contacto con los funcionarios públicos conforme a la tesis incriminatoria. Nosotros no, absolutamente no. Entonces la Fiscalía nos dice, porque usted se consorció con otra persona que sí tuvo contacto, entonces usted es cómplice. No existe esta calificación del cómplice, señores jueces. También lo hemos manifestado a lo largo de los 3 años que duró este plenario anterior, y bueno, esto quedó sentado también en la sentencia. ¿Qué más, señores magistrados? Juan Solidoro Cuéllar nunca viajó a Cajamarca a hacer un acto de gestión. Él era representante de la empresa DIZ, señores jueces. No ha tenido contacto, no se ha coludido con nadie, no se ha beneficiado. El señor William, que sí fue el de CCC, ha dado su versión de los casos y bueno, cada uno, conforme al principio de culpabilidad, es responsable de sus actos. Señores jueces, en conclusión, nosotros pedimos a ustedes que se declare fundado nuestra petición de prescripción de oficio, tanto por las bases constitucionales y legales que hemos expuesto y también por las repetidas fundamentos que han hecho brillantemente nuestros colegas, al cual hacemos nuestros, y también solicitamos que se declare fundado para nosotros y que se acabe este martirio que está viviendo mi patrono, que ya tiene más de 80 años, señores jueces. De no ser así, se seguiría vulnerando nuestro derecho a ser sometido a un plazo razonable. Llevamos 13 años. Si no fuera así, que espero que no se dé esta tensión, bueno, tengan en cuenta también nuestros alegatos de apertura. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Bien, con el referido, la referida defensa, culminamos los alegatos finales. En este estado vamos a suspender la presente audiencia para continuarla el día El 15 de mayo está aproximado. se le dio la agenda, sí, efectivamente, en la fecha que acaba de indicar, la continuaremos en la misma hora que se ha señalado. Bien, siendo las 11:57, damos por culminada la presente sesión, cerrándose el sistema de grabación de audio. Muy buenas tardes con todos y todas. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos.